Queridos amigos del Evangelio Eterno, nos alegra mucho tenerlos de nuevo aquí en su canal. Estamos estudiando durante esta semana la lección Dios es fiel. Y queremos en este momento, antes de iniciar, darle la bienvenida a nuestro pastor Estrada. Bienvenido, pastor. Gracias nuevamente. Gracias Pastor por Luis. seguirnos acompañando. Estamos aquí compartiendo juntos por la invitación del pastor Reyes, que es el anfitrión de este programa. Sí, claro que sí, pastor. Bueno, y a todos los que nos ven aquí, la iglesia en estudio, muy contento porque tú eres parte de la iglesia del cielo y sé que juntos seguimos escudriñando la palabra de Dios. Así que donde quiera que tú estés, gracias por conectarte con nosotros a estudiar. Si nos ves por las plataformas de Facebook y YouTube también puedes hacerlo. Así que gracias por permitirnos entrar a la intimidad de tu hogar o de tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres. Así que pues hoy vamos a iniciar el tema de hoy, de este día martes, ya 16 de diciembre, y lo que son los límites definidos, o sea, cómo Dios hace esa definición, ¿verdad? De cómo nosotros humanamente no debemos de sobrepasar esos principios ni esos lineamientos que Dios nos da. Así que, pues con nuestro querido pastor y a ti que nos estás acompañando en la iglesia en estudio, vamos a ir juntos a ponernos en las manos de Dios y vamos a ir de lleno al tema de este día. Así que te invitamos que nos acompañes. Amén. Amoroso Padre y buen Dios que estás en los cielos, mi Dios amado, en esta hora te damos las gracias realmente por el tiempo de vida que nos das, por darnos el privilegio, Señor, y permitirnos estudiar tu preciosa palabra, poder escuchar de lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente tu preciosa, bella y dulce voz dirigiéndonos para ser siempre obedientes a tu preciosa palabra. Reconocemos, Padre, que solo no podemos y por eso venimos a ti a pedirte que derrames del Espíritu Santo en nuestra vida para poder llegar, Señor, a ser fieles hasta el fin. Así que mi Dios, acompáñanos en esta hora, sé tú el director, dirígenos, porque Padre, lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en ese bello nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, hoy sí, después de ponernos en las manos del Señor para todos aquellos que nos ven, un tema hoy un poquito de controversia para muchos, pero creo que es muy clara la palabra de Dios, porque su palabra es perfecta. Y vamos a hablar sobre el tema límites definidos y utilizando las mismas palabras, pastor, que se dijeron al principio en el libro de Josué 1, son para nosotros. Porque vamos a leer, si nos pueden poner en pantalla Josué 1, versículo 7 y versículo 8, porque es algo para nosotros. Dice de la siguiente manera, pastor, si le quiere dar a usted lectura. Claro que sí. Adelante, ahí lo tenemos en pantalla. Josué 1, 7 y 8 dice lo siguiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Qué importante, ¿no? Ese versículo, creo que muchos ya conocemos hasta de memoria ese versículo, ¿verdad? Y siempre se lo aplicamos a cualquier persona. Mira que te mando que te esfuerces, dice el Señor. Pero realmente esas palabras son para nosotros, personalmente. Hay un esfuerzo personal que se une con lo divino. Y tenemos ese privilegio que Dios nos toma en cuenta, aún para todas las situaciones. Así que así como Josué afirmó que la tarea que él aguardaba, que le aguardaba a Israel, tanto a Israel, no era principalmente de una naturaleza militar en este tiempo, cuando él está dirigiendo palabras a Israel, sino es una parte espiritual, pastor, y tenía que ver más que todo con la obediencia a la voluntad revelada por nuestro Dios. Y dice acá que nosotros debemos de ser cuidadosos, porque dice la pregunta, dice,
¿por qué adoptó Josué una postura firme acerca de la relación de Israel con las naciones circunstantes? Y hoy vamos a enfocarnos, todos los que nos ven, por qué debemos de ser cuidadosos en cómo nos relacionamos con aquellos que no están todavía, no son parte del pueblo de Dios y practican muchas cosas raras del mundo. Tienen otros dioses, otros creen, otros no creen. Y así Josué, en sus palabras, le dice al pueblo que tuviésemos cuidado en cómo nos relacionábamos con todos estos pueblos circunvecinos. Todos los pueblos alrededor que todavía habían quedado, dice, hay que tener cuidado, porque es lo que nos está pasando hoy en día, pastor, que a veces no somos cuidadosos de poder reconocer en nuestra vida que nosotros somos un pueblo diferente. Somos un pueblo fiel a Dios y vamos a seguir las instrucciones de Dios. Y mire qué interesante, pastor, dice, el peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad de las naciones restantes. Para que todos aquellos que nos ven puedan entender, el peligro que nosotros no entendemos, no es tanto que nosotros debemos de tener como enemigos a todos aquellos que están alrededor, sino que realmente es algo espiritual que nos lleva a los principios que Dios quiere que nosotros tengamos como pueblo suyo. Y a veces perdemos de vista y sin darnos cuenta nos estamos uniendo al mundo, a las prácticas del mundo, y eso nos aleja de las promesas que Dios quiere darnos a nosotros, pastor. Por eso dice acá que el peligro que tenía el pueblo en ese tiempo era de que pues tuvieran relaciones con aquel pueblo y se mezclaran, que hubieran matrimonios, que se casaran y entonces eso iba a ser perjudicial, pastor. Pero leyendo el énfasis de hoy, dice que el peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. O sea, ese era el peligro, que llegara a perder su pureza espiritual. Dice, la intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica. O sea, como muchos hacen hoy en día, ¿verdad? Si nosotros somos blancos, nos vamos a casar solo con blancos. Si aquellos son morenos, pues solo con morenos. No era ese realmente el principio, pero dice, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual del pueblo de Israel. El caso, por ejemplo, nosotros tenemos casos, pastor, que la Biblia nos muestra, como estamos leyendo aquí, por ejemplo, Salomón. En la Biblia nos da ese ejemplo claro a todos aquellos que nos ven. Salomón lo conocemos como el hombre con la sabiduría, ¿verdad? Que ningún otro, pero aún obteniendo la sabiduría que él podía poseer era siempre circunstancial. O sea, no era algo que Dios se lo daba y ya lo tenía por siempre, sino que él también tenía que cumplir, o sea, el permanecer en la obediencia a Dios. Tenía que tomar decisiones. Exacto. Y Salomón, pastor, qué vida la que tuvo Salomón. Realmente fue una vida difícil porque se empezó a relacionar con mujeres de otros pueblos, con otros dioses, y eso lo llevó a él a realmente a ir perdiendo esa sabiduría que Dios le había prometido. Y no porque Dios no se la quisiera dar, sino porque su desobediencia fue más allá y empezó a tener relaciones, tener esposas, y muchas esposas, y perdió el control, que al final de la historia pues podemos darnos cuenta, ¿verdad? Qué difícil fue para Salomón, al igual que Sansón. Igual puso los ojos donde no debía y su destrucción viene. Así nosotros también. Hoy lo vamos a leer aquí en el estudio de la lección. ¿Qué es lo que nos pasaría a nosotros si en realidad nos relacionamos conociendo ya de Dios, buscamos fuera del pueblo de Dios? O sea, todas las circunstancias que nos pueden venir, el estar unidos con esas malas costumbres, diríamos, con malas costumbres, y con poder tener ese contacto con esos dioses ajenos, ¿verdad? Que nosotros no conocemos. ¿Qué más podríamos pastor, aplicarle, pastor? Quizá antes de... Hay un principio que se encuentra ahí en Josué 23. Okay, y quisiera que lo leamos, versículos 6 al 8, donde de manera explícita
el Señor dice que no debía hacerse ese tipo de uniones. Mire, aquí está, versículo 6, repite un poco lo que leímos en Josué 1, pero lo amplía. Dice, adelante. esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros. O sea, cuando Josué, Caleb y todos ellos tomaron la tierra prometida, a veces pensamos de que ellos tomaron toda la tierra prometida y destruyeron a todos. No, quedaron algunas partes, algunos pueblos vivos para luego tomar. El Señor los iba a entregar en sus manos. Pero entonces aquí le está diciendo, tengan cuidado de no mezclarse con esas naciones. Exacto. Ahora, uno de los problemas que había es que dentro de esas naciones habían mujeres muy bonitas y habían hombres muy apuestos. Y entonces los hijos de Israel y las hijas de Israel podían cometer el error de relacionarse con ellos y como dice el mismo autor de la lección, ¿no? Que a veces el peor enemigo no son los que abiertamente enfrentan con enemistad, ¿no? Sino los que brindan una amistad que no es legítima, ahí donde viene el peligro. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel después? Cuando llegó el tiempo de Salomón. Salomón dijo, bueno, el Señor imagínense, le habló 2 veces, se manifestó a él, le dio verdadera sabiduría. Sin embargo, es obvio que dejó de orar y dejó de permanecer en el Señor y ahí cayó en la trampa. Y entonces fue y buscando buenas relaciones con Egipto, se casó con la hija del faraón. Exacto. Imagínense, en vez de buscar una hija de Dios en medio del pueblo de Dios, buscó a alguien, pues seguramente pensaba que eso le iba a dar grandes privilegios y grandes prebendas, quizá, ¿no? Por esa relación. Pero sigamos leyendo. Adelante. Versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Pero a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Y ahora, en el versículo 12 y 13, nos sigue diciendo, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si os concertáis con ellos, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ¿qué iba a pasar? Sabed que Jehová, ¿qué dice? Vuestro Dios no seguirá expulsando ante vosotros a estas naciones, sino que os serán como lazo, trampa y azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que no mezclarse con otras naciones, no mezclarse en matrimonio, porque si no el Señor no iba a seguirlos protegiendo y bendiciendo. Y así pasó. La historia posterior, el tiempo de Salomón, en el tiempo de Sansón, en el tiempo, aquí nos menciona varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis 6:2-4, que se unieron las hijas de Dios con los hijos de los hombres. Correcto. O sea, las dos simientes que no debían mezclarse, se mezclaron. Pero siempre el hombre, el ser humano, tiene tendencia a desatender. Cuando entra por los sentidos y es bonita o es apuesto, ay, pero mire que no debe ser tan malo. Satanás es muy astuto. Él cuando engañó a Eva, ¿cómo la engañó, pastor? Con una serpiente bonita. No fue de otra manera. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos antes de cualquier cosa. Y aquí hay algo que me gusta de esta última recreación que se hizo de la historia de Elena G. de White y el pastor Jaime White, donde la hermana White le pregunta a él, siendo jóvenes, ¿y tú amas al Señor? Eso fue lo que ella preguntó, de acuerdo a lo que aparece ahí. Y así debemos hacer nosotros. Tú amas al Señor, y no solamente que ames al Señor, sino realmente verificar que tenga en el corazón al Señor por sus obras. Porque a veces en las iglesias entran personas que están convertidas y personas que no están convertidas. Dice la sierva de Dios que un incrédulo no es necesariamente que no sea adventista. Un incrédulo es aquel que no cree la fe que nosotros tenemos. Y puede ser un hermano de iglesia, pero puede ser un incrédulo.
Así que debemos ser muy cuidadosos de que las personas en quien fijemos nuestros afectos sean personas dignas de amar al Señor y dignas de ese amor, para poder andar en yugo igual y no en yugo desigual. Así es, pastor. Qué interesante, ¿verdad? Poder ver. Me gustó lo que leyó anteriormente porque realmente cuando nos unimos en yugo desigual, la situación es complicada. A veces nosotros hoy en día tenemos también en el pueblo de Dios, ¿verdad? De que a veces el esposo quiere ir a la iglesia, la esposa no, o viceversa, la esposa quiere ir. Y esas situaciones de no estar unidos, o sea, como pueblo de Dios en un mismo sentir, como usted decía, en creer lo mismo, entonces nos lleva a ese momento donde empezamos a pasar un sufrimiento, un dolor, y si no agarramos camino de llegar hasta el punto donde tenemos que llegar, o sea, cada vez va siendo peor y peor las consecuencias de unirnos en yugo desigual, porque así dice el apóstol. La protección del Señor. Ajá, por eso dice él en 2 Corintios 6:14, no nos unáis, dice, en yugo desigual, dice, con los incrédulos. O sea, tienes que buscar a alguien que crea lo mismo que ti. Y si ya mayor tú conociste el Evangelio, pues tienes que dar un gran testimonio, dice el apóstol, que si estás con tu pareja y estás ahí, tienes que dar testimonio vivo tú de fidelidad, de amor, y tener esa esperanza y esa paciencia, pues de que pues el que está ahí incrédulo, pues se convierta viéndote a ti, ¿no? Correcto. Así lo dice él. Eso es obra misionera. Pero obviamente no es tan fácil y tan llevadero como cuando ambas personas están juntas. He conocido muchos matrimonios, pastor, donde el muchacho era verdadero cristiano, hijo de Dios, y la chica, pues no tanto, y se unen en matrimonio, y ella profesa ser cristiana adventista, pero por interés al muchacho se hace adventista, pero no de corazón. Y eso se va manifestando con el tiempo y a través de los meses, quizá de los años. Esa diferencia se va haciendo una brecha, a menos de que ella se convierta de verdad, ¿no? Porque también está esa posibilidad, Dios puede hacer milagros, pero también depende de la persona. Y los hijos tienden a ir al camino más sencillo, más fácil. Entonces, si la mamá es una mujer que le gustan las cosas del mundo y participar de ciertas cosas que el papá no, muchas veces se inclina más hacia el camino del mundo. Porque es la naturaleza humana. Necesitamos tener un yugo igual. O sea, es como, ¿qué es un yugo desigual? Un yugo es lo que le ponían a los bueyes. Era como un palo, dos bueyes, un palo puesto allí para alar un arado. Si el yugo no estaba equilibrado, entonces no iba a funcionar. No iba a funcionar. Igual nosotros tenemos que ir a la par, de tal manera que vayamos juntos trazando ese camino, arando el camino. Así es. Qué bueno, pastor, que le estamos dando a entender también a nuestros hermanos que nos ven, porque a veces hay muchas preguntas que pueden resultar, ¿verdad? Por ejemplo, hay que decir, pastor, pero yo ya llegué casado con mi esposa y nos casamos en incredulidad, porque ni ella creía ni yo, o sea, no éramos parte de este pueblo. Pero aquí es donde el apóstol Pablo también nos da una dirección. La palabra de Dios es veraz y efectiva, pastor. Y vamos a leer 1 Corintios 7, 12 al 16, para que también los hermanos que nos ven puedan ellos poder comprender y ampliar un poquito más, pero no apartarnos, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dejado. Dice así, y a los demás yo digo, dice, no el Señor, sino que está hablando Pablo, pero dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, o sea, no le importa, ¿verdad? No es creyente, pero quiere vivir con él, no la abandone, dice. Miren qué interesante, no la abandone. Siguiente, versículo 14. 13. Bueno, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone tampoco. Ahí viene el consejo. Vamos al siguiente, número 14. Dice así, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos, dice, mientras que ahora son santos. Vamos a seguir. Uno más. Dice, pero si el incrédulo separase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre
en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y vamos a terminar con el 16. Claro, y habría que aclarar ahí, ¿no? Ahí vamos a aclarar ahorita. Sí. Dice, ¿por qué? Ajá. Viene la pregunta, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y aquí, pastor, con estas palabras que el apóstol nos escribe, nuestro Dios nos deja, nos da a entender que si nosotros empezamos a llegar a los caminos de Dios, a la verdad de la palabra de Dios, o sea, y tenemos una esposa que a lo mejor ahorita no quiere ir, debemos de tener paciencia. Primeramente paciencia, pero también debemos de ser un testimonio vivo. Y orar mucho. En el hogar, ir a oración. Imagínense, por ejemplo, yo tengo hoy en día, ¿verdad? Tengo nietecitos, que son muy lindos, mi niño. Y decimos, vamos a orar. Y qué bendición para este niño, ¿no? Porque estamos envueltos, pero ya se inclinan a orar y a orar. Entonces, la oración tiene poder. Y así nosotros es como debemos de hacer. Aquel que está alrededor nos va a quedar viendo, ¿no? O no ha sido así que a veces vamos a un lugar a comer y la gente se extraña de vernos, ¿verdad? Oh, están orando. Y ya saben que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Entonces hay cositas que nosotros debemos de ir entendiendo, que si aún hoy hay personas que tienen sus esposos que todavía no se han convertido, o hijos que se han alejado de Dios o ni siquiera pueden conocer de Dios, tengan paciencia, pero sepan aplicar las bendiciones de Dios a ellos. ¿Cómo? Pues siendo ejemplo, testimonio de paciencia, de oración, de agradecimiento a Dios. Y yo sé que inconscientemente todas estas personas están observando y se les va grabando, y así es como ellos pueden llegar a ser salvos también, por la experiencia vivida con aquellos que han sido fieles y son testimonio de la palabra de Dios. Correcto. ¿O no es así, pastor? Sí, claro. Pero quería aclarar un poco el versículo 15. Nos quedamos, ¿verdad? Sí. Adelante. Dice, si el no creyente se separa, sepárese. No quiere decir que si la esposa no está de acuerdo con mi religión, o si el esposo no está de acuerdo con la esposa en la religión, entonces listo, divorciados y que me puedo volver a casar. No, tiene que quedarse sin casar. Eso dice el Señor, a menos de que sea por adulterio. Es la única excepción que da el Señor en las Escrituras. Entonces, si el esposo con todo el cariño que usted le dio, o la esposa con todo el cariño que le dio, no se convierte al Señor, no le acepta a usted, la persigue o le persigue, no funcionan las cosas, y va y se busca otra mujer, y se casa o no se casa, usted quedaría libre. Pero solo en ese caso, de resto, siguen siendo marido y mujer delante de Dios, hasta que la muerte los separe. Sí, así es. Porque a veces malinterpretamos, ¿verdad? Pues mira, la Biblia dice, y pues ya divorciarse. Y no, incluso, pastor, dice el mismo Señor Jesús, ¿verdad? La regla es esa, pero sí, si tú puedes perdonarle, exacto, pues también adelante, ¿verdad? No es la regla de que me fui infiel y allí terminó todo, ¿no? Porque si el corazón es grande y entiende más de Dios y sabe mantener su corazón con Dios, puede llegar a perdonar a la persona. O sea, y pueden seguir siempre juntos, ¿verdad? Así que el consejo es muy grande, pastor. Dice aquí en los escritos, dice así, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. Así que hoy Cristo está aquí, Cristo está a favor de la raza humana, y pues ya no podemos seguir más. Porque el estudio ha terminado. Se nos ha terminado el tiempo, pero tú que nos ves, sigue estudiando, ve a las citas, a los comentarios, y amplíate un poquito más, y verás cómo vamos a ir aprendiendo cada día más a que Dios, nuestro Señor Jesús, tiene poder para poder cambiar corazones como ha cambiado el nuestro. Así que donde estás, gracias por sintonizarnos. La Iglesia en Estudio, Ministerio del Evangelio Eterno, siempre llevando el mensaje de la verdad presente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.